en esta tercera y última parte de la entrevista, en donde podemos hablar sobre ese punto de esa ley 600, ley 906, un poco para poner contexto, aunque algunos de la audiencia ya lo conocen. Pues antes teníamos un procedimiento en ley 600 que se reemplazó por ese código de procedimiento penal del 2004, realmente empezó como a regir en 2005, y bueno, hay muchas diferencias. El tema de la ley 600 era muy escritural, era pues un poco hasta tedioso. Sistema Inquisitivo, entonces la fiscalía tenía unas atribuciones mucho mayores a las que tiene a día de hoy. Bueno, tantas diferencias que podemos mencionar, pero llegando al punto de la prueba, Correcto. hay un asunto de la permanencia de la Así prueba. es. Y bueno, habiendo dicho que las pruebas sirven para que se dé ese derecho, hay que explicar un poco qué es ese tema de la permanencia de la prueba y cuáles eran las ventajas y desventajas de la permanencia de la prueba que antes se tenía en 600 y que a día de hoy pues ya no se maneja. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, la permanencia de la prueba es una de las características fundamentales del sistema penal de la ley 600. ¿Qué significaba eso? Que se podían practicar pruebas por fuera del juicio oral y esas pruebas eran absolutamente válidas. Okay. Esa práctica atenta contra los principios de la inmediación del juez y la concentración, pero en esa época estaba perfectamente válido y tenía un fin principal o una justificación principal, por decirlo mejor, y es que no se perdiera la prueba. Okay. Es decir, si el testigo se moría, si el testigo se desaparecía, si el testigo recibía amenazas y no comparecía al juicio, la prueba podía permanecer durante el proceso, llegaba al juicio, ingresaba directamente al juicio y esa prueba podía ser absolutamente valorada por el juez. Okay. Eso, como lo dije, atentaba contra el principio de la contradicción de la prueba y también de la inmediación. Entonces, Claro. Ventaja, la prueba no se va a perder. Sí. La prueba se va a quedar ahí y va a estar todo el proceso. Claro. Contradicción o desventaja más sí. bien, desventaja es que el juez no iba a tener inmediación con esa prueba. Muy probablemente el juez que atendía el juicio oral o el que iba a dictar la sentencia no fue ante el mismo que se practicó la prueba, porque la prueba se pudo haber practicado en sede de instrucción ante la fiscalía, por ejemplo. Claro. Entonces, el juez en ese momento, al no tener contacto directo con la prueba, se pierde mucho la inmediación, que es lo que vino a cambiar el sistema penal acusatorio con la ley 906 de 2004. Entonces, dijo el legislador, los principios fundamentales del sistema acusatorio en materia probatoria son que el juez pueda tener inmediación de la prueba y que además las partes las puedan controvertir. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, igual artículo 8 de la Ley 906 de 2004. El procesado tiene derecho a conocer las pruebas y a controvertir las pruebas que se presenten en su contra. Claro. Eso sucede en el juicio. No pasaba en la Ley 600 cuando se podían practicar pruebas desde antes. Es más, por contarte una anécdota, las declaraciones que se hacían en las indagatorias podían entrar como prueba al juicio. Y ahí no había ningún tipo de contradicción. Sin contradicción en absoluto. Y ahí no había ningún tipo de inmediación por parte del juez. Entonces, cuando se cambia el modelo y dice, esto es sistema acusatorio, que es mixto, sabemos que no es puro, Ajá. entonces vamos a rescatar y vamos a poner como pilar fundamental los principios de publicidad, inmediación y contradicción de la prueba. Okay. ¿Cuál es la desventaja de esto? Sí. Del nuevo sistema, que se puede perder la prueba. Exacto. Que como no se pueden traer declaraciones o pruebas practicadas antes del juicio o por fuera del escenario del juicio, se corre mucho riesgo de que no lleguen los testigos, no lleguen los elementos materiales probatorios al juicio y la prueba se pierda. Claro. Pero para eso el legislador ha previsto también unos mecanismos excepcionales. Claro, el asunto de la prueba anticipada. Y pues ya vi que se va encaminando hacia allá. Menos mal que me dejó mencionarlo porque yo siento que usted saque esa entrevista sola. Esto es espectacular. Dicho, entrégame el micrófono. ese punto de la prueba anticipada tiene también una serie de problemas. Pero es que antes de llegar a ello, quería decir, pues, es como lo que uno dice. Claro, habían cosas muy buenas.
que a día de hoy no se mantienen, pero a día de hoy hay otras garantías que se cuidan, que se respetan. Entonces, listo, es como a la fiscalía siento sobre todo que le interesa mucho este asunto, porque claro, digamos que la fiscalía antes podía maniobrar un poco más, podía practicar esa prueba antes, ahora tiene que correr un poco más para que no se pierda la prueba. Y voy a poner un ejemplo muy simple como para que podamos abarcar el tema de la prueba anticipada, y es en los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces tenemos una víctima de violencia intrafamiliar, puede ser un hombre, una mujer, y que fue víctima precisamente de esos fue ultrajada, fue, en fin, afectada en su bien jurídico, y a día de hoy está colocando una denuncia ante la fiscalía, y la fiscalía dice, bueno, vamos a practicar esta prueba de manera anticipada, es decir, para que esta persona no se me arrepienta o no, de pronto no vaya al juicio, o quizá, en el peor de los casos, pues Estar corriendo un riesgo, está corriendo una un riesgo, amenaza. su vida está corriendo riesgo con esta persona que la agrede. Vamos a practicar esa prueba de manera anticipada. La duda ahí es cómo se garantiza lo que hablábamos, la contradicción en ese tema de la prueba anticipada, si es que el defensor está ahí presente cuando se practica esa prueba, y en caso de que el defensor esté presente, pues eso se hace antes de la preparatoria, se hace después de la preparatoria. ¿Cómo se hace La eso? prueba anticipada, como lo establece el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, se practica ante juez de garantías. Ok, Esa norma establece una exigencia para practicar la prueba anticipada que tú la has motivado muy bien para los casos de violencia intrafamiliar, y es que existan motivos fundados para que se solicite la práctica de una prueba anticipada. ok. Muchos de los motivos que diste ahorita pueden ser considerados como motivos fundados para solicitar la prueba anticipada. Se practica, como lo dije, ante el juez de control de garantías y antes de que inicie el juicio oral. Claro. Es decir, después de la acusación, entre la preparatoria y el juicio, en cualquier de esa fase, antes de que empiece el juicio, se puede practicar una prueba anticipada. Y después de la acusación. Después de la O acusación. sea, puede ser antes de la preparatoria. Sí, puede Ok. ser antes de la preparatoria. Existe una reglamentación para practicar la prueba anticipada, y es que se tiene que garantizar la contradicción de la parte. Ok. Es decir, no se va a pasar por la faja, por decirlo así, Sí. el derecho o la garantía de contradicción que tiene el procesado, porque esa prueba anticipada se tiene que practicar con las mismas normas y con los mismos protocolos que si fuera en el juicio oral. Si bien se va a practicar ante un juez distinto, se tiene que garantizar el derecho a la contradicción de la prueba. Sí. ¿Cómo se va a garantizar la inmediación del juez que va a dictar la sentencia? Esa prueba anticipada se lleva al juicio y se reproduce íntegramente en el juicio para que el juez que va a tomar la decisión definitiva pueda conocer directamente esa prueba y pueda pues tener inmediación con la práctica de esa prueba. Entonces, la prueba anticipada, si bien es una excepción a las pruebas que se practican en el juicio porque está practicándose por fuera de ese escenario, Sí. se garantiza, primero, que sea ante una autoridad judicial que ejerza un control, y segundo, que los sujetos procesales van a intervenir en la confección de esa prueba, en la práctica de esa prueba. Entonces se va a poder interrogar al testigo, contrainterrogar al testigo, y en términos generales como si se estuviera haciendo en el juicio, solo que es ante otro juez. Y solo que cambia un poco el tiempo, la Claro. fecha. Entonces, claro, lo vamos a adelantar un poquito Adelanta un poquito. para evitar. ¿Cuál es la ventaja? Y la Corte ha hecho muchos guiños a los fiscales para que utilicen la modalidad de la prueba anticipada cuando estamos, por ejemplo, ante víctimas menores de edad que han sido abusados sexualmente, o víctimas que de verdad no necesiten ser revictimizadas en los juicios. Claro. Entonces la Corte en incontables decisiones le ha dicho a los fiscales, venga, existe esta modalidad, existe la prueba anticipada. Claro. Después no vayan a venir al juicio diciendo que es que el menor ya no Ya no está se disponible, acuerda, ya no está que ya no se disponible. acuerda, O exactamente. lo va a revictimizar porque No pues queremos es muy diferente. revictimizar a los niños, o en el caso que tú pones de la violencia intrafamiliar, no queremos revictimizar a esta mujer. Entonces, no necesitamos que una persona rinda una entrevista y vaya a otra parte y vuelva y cuente la historia, y vaya a otra parte al Exacto. psicólogo y vaya al juicio. No,
ya se practica la prueba anticipada, esta prueba permanece, dura hasta el juicio, pero se garantizó. Claro. Los principios fundamentales del debido proceso probatorio. No, y que es un montón, o sea, es un montón de veces que hay que contar la misma historia muchas veces en un proceso penal. Yo hace unos años fui víctima de un hurto y me tocó contar la historia un montón de veces, y eso que fue en flagrancia. Y bueno, los sujetos quedaron condenados y todo el asunto, pero el tema es, yo ya estaba cansado de todas las veces que toca contar, porque claro, te toca contarle a la fiscalía, a los investigadores que llegan primero, luego a la fiscalía como tal, y no solamente eso, a la familia, a los amigos. Por supuesto. Es como... O sea, hay que darnos cuenta que las personas tienen vidas más allá del proceso penal. Exactamente. Y además, imagínate el riesgo tan grave, o sea, somos humanos y nuestra memoria es falible. Claro. Entonces, cada vez que contamos una historia, no sé si te ha pasado que cualquier historia de la vida, sí, uno mismo en su teléfono roto, entonces uno sí, cuenta su historia y al otro día le cambia un cosito, entonces no eran las 3:15 de la tarde, sino que eran las 3 de la tarde, y después entonces, y cada vez que tú vas contando la historia, corres el riesgo más humano, claro, de ir modificando ciertas cosas que no hacen parte del núcleo esencial de lo que te pasó. Ir olvidando detalles. Entonces, si un menor le ocurrió un evento cuando tenía 5 años y tiene que ir a declarar ese evento cuando tiene 10 años, pues han pasado 5 años en los que es muy probable que olvide cosas. Claro. Entonces, cuando llegamos a la práctica probatoria, puede decirse, no, es que mire que se está contradiciendo. Claro. Entonces, con la prueba anticipada estamos evitando como todos esos bachecitos. Obvio. En la práctica probatoria. Claro, es fundamental ese asunto y de verdad le agradezco por haber aclarado ese tema conceptual. Lastimosamente pues se nos termina un poco el tiempo, pero hay una última pregunta de contenido en este tercer cajón, y es para diferenciar dos figuras muy importantes que se dan dentro del juicio oral. Hablamos del tema de la prueba, hablamos de que pues hay unos testigos, de que se van a practicar esos testimonios, e incluso podemos decir que hay testigos que pueden llegar a cambiar versiones, que pueden llegar a mentir o simplemente decir no me acuerdo cuando puede que sí se acuerden. Bueno, me traje aquí a memoria un punto que iba a decir justo después de lo que hablamos ahorita, y es, hay un libro buenísimo sobre este tema de Giuliana Mazzoni, una italiana que escribió sobre la psicología del testimonio. Okay, de hecho, ese tema. Sí, lo leí antes de una entrevista con el doctor Bedoya. Okay. Precisamente, saludos al doctor Bedoya. Saludos. Antes de la entrevista con el doctor Bedoya, porque también hablamos sobre pruebas con el doctor Luis Fernando, un maestro en tema de prueba. Y Giuliana Mazzoni dice precisamente eso, abarca el tema de los testimonios de una manera impecable y sobre todo muy a fondo. Es un libro que recomiendo mucho, porque también decía eso, decía... hay experimentos que se han hecho, o sea, no escribe simplemente al azar, sino que cita estudios científicos, y dice, hay experimentos que se han hecho en diferentes países, Estados Unidos, en Europa, en donde se les pone a ciertas personas a contar una historia en cierto momento, se les graba y todo, y luego, como una forma científica de abordar este asunto, un tiempo después se les pone a contar la misma historia y se les hace varias veces, alrededor de unas 5 veces, y siempre con factores temporales más largos. Al final les muestran la primera grabación y la última, y es todo la diferencia, completamente diferente. Entonces, bueno, recomendado ese punto. Y precisamente hablando de testigos, para cerrar esta entrevista con esta pregunta, cuando un testigo pues está en juicio y comienza a mentir, por ejemplo, que es completamente factible, pues sabemos que existe un tema de la figura de la impugnación de credibilidad. Este tema de la impugnación de credibilidad, que ahorita pues nos contará un poco más a detalle, pero también hay otra cosa que se llama el tema del testimonio adjunto. Entonces, ese testimonio adjunto que tiene otras finalidades. Esas dos figuras suelen confundirse muchas veces, y pues, ¿quién mejor que usted para contarnos cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas entre una y otra? Bueno, trataré de ser lo más didáctica posible. Establezcamos como un marco conceptual. Ok. Primero, las declaraciones antes del juicio, por excelencia, no entran al juicio oral. ¿Por qué razón?
porque ya sabemos que el sistema acusatorio no tiene el principio de permanencia de la prueba, es decir, la prueba no va hasta el juicio. Claro. Pero puede suceder, como ocurre en los procesos, que hayan declaraciones antes del juicio. Sí. ¿Qué pasa con esas declaraciones? Es decir, la prueba o el elemento material probatorio, para ser más técnica, que se produjo antes del juicio oral. Sí. Ese elemento de prueba, esa declaración, puede cumplir dos funciones dentro del juicio. La primera es para facilitar el interrogatorio cruzado de los testigos. Sí. Y la segunda, como medio de prueba. Para facilitar el interrogatorio cruzado de los testigos, entonces es para refrescar memoria e impugnar credibilidad. Okay. Entonces vamos haciendo como nuestro mapita conceptual. Claro. Declaración para facilitar interrogatorio cruzado o declaración como medio de prueba. Ok. Entonces vámonos para la primera. La declaración para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad del testigo supone una premisa fundamental, y es que el testigo esté disponible en el juicio, física y jurídicamente. Claro. Es decir, el testigo vaya al juicio y esté dispuesto a declarar. Claro. No sea renuente. Entonces, cuando el testigo comparece al juicio y está declarando, pero se contradice o la contraparte se da cuenta que el testimonio no está siendo coherente con lo que se había dicho, entonces se puede utilizar esa entrevista para impugnar la credibilidad. Impugnar credibilidad, porque obviamente el defensor vio esas declaraciones antes, porque sabemos qué dijo antes y necesitamos pues que sea coherente, ¿no? ¿Qué pasa con ese ejercicio de impugnar la credibilidad del testigo? Yo lo que estoy haciendo es desacreditando al testigo frente a los ojos del juez. Ok. Es decir, yo le estoy diciendo, señor juez, usted no le crea a ese testigo porque es que mire que él se está contradiciendo en un punto que puede ser central o no central, eso ya lo valorará el juez al momento de dictar la sentencia. Buenísimo. Esa entrevista que se utilizó como facilitador del interrogatorio cruzado no ingrese al juicio como elemento de prueba. Simplemente lo que yo estoy haciendo es insertando en la mente, en la intelección del juez, una duda. Esa duda, claro. Una desacreditación del testigo. ¿Cómo es el procedimiento en la práctica de la audiencia? Entonces, pues previamente se ha descubierto ese elemento de prueba, se socializa en la audiencia y se le pone al testigo a leer el fragmento que la parte le interesa probar que hay una discordancia. Claro. O puede ser un video también. Sí, puede ser cualquier elemento de prueba. ¿Qué sucede con el testimonio adjunto? Entonces vámonos para la segunda ramita. Perfecto. Ahí, cuando se utiliza como medio de prueba, se parte de la indisponibilidad del testigo. Ok. Entonces, primero, el testigo está disponible. Va, habla, cuenta. Lo que pasa es que puede que esté diciendo mentira, entonces yo utilizo mi entrevista. Claro. La segunda es la indisponibilidad del testigo, cuando yo voy a utilizar esa entrevista como testimonio adjunto. La indisponibilidad del testigo, en este caso, es jurídica. ¿Por qué? Porque el testigo comparece a la audiencia, pero se está renuente absolutamente a contestar cualquier pregunta. Ok. Entonces le están diciendo al testigo, ¿qué pasó la noche de los hechos? No me acuerdo. Claro. ¿Usted qué sabe? No sé nada. Claro, claro. Entonces el testigo está ahí sentado, pero no está disponible para contestar. Claro, jurídicamente no está disponible. Exacto. Entonces ahí es cuando se utiliza esa entrevista anterior o esa declaración anterior, que tú bien lo has dicho, puede ser en un video o en una entrevista, y esa ingresa al juicio como medio de prueba. Miremos la diferencia con la primera. Sí. La primera no ingresa a eso como medio de prueba. Simplemente yo estoy al juez. Al juez. En cambio, en esto yo estoy incorporando eso como un medio de prueba. El testimonio adjunto. Por eso se llama testimonio adjunto. Y entra todo. Exactamente. Entonces, mientras que en la otra solamente esa partecita. Solamente entra la parte que yo estoy intentando desacreditar al testigo con eso. En cambio, en esta, lo que yo le estoy diciendo al juez es que, mire, que hay dos versiones, mire que hay dos cosas que no están de acuerdo, entren las dos al juicio y usted, teniendo las dos, valórelas. Claro.
Claro, Entonces claro. ahí está La diferencia la es diferencia. toda, Claro, sí, hay por mucha supuesto que sí. diferencia. Entonces en la una simplemente es una manera de facilitar el interrogatorio cruzado, en la otra ingresa como un medio de prueba. Buenísimo, doctora. De verdad que la explicación ha sido suficiente. Creo que, pues, si quedan algunas dudas o algo, pueden dejarlo en comentarios, pueden interactuar a través de los medios en donde se publique esa entrevista, pero creo que ha sido muy clara. Le agradezco muchísimo por esa claridad, porque pues no es sencillo y obviamente entre tantos y tantos invitados se agradece muchísimo que se pueda expresar de manera muy sencilla a la audiencia todos estos temas que son fundamentales. Quedamos pendientes con ese asunto de convencionalidad, Por supuesto que sí. hay que ahondar en todo ese tema y bueno, qué maravilla que pueda ser a través de estos medios, del podcast, de medios modernos, que podamos estar hablando del asunto. Y bueno, podemos cerrar esta entrevista con nuestras preguntas de sí y no. Nos demoramos 1 minuto en contestarlas. Ok. No son muy complejas, muy simples. Nunca se las envío normalmente porque me gusta tomar de sorpresa, pero son Ok, muy está bien. sencillas. Pregunta número 1, ¿practica algún deporte? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ella se limita, ella sí y ya. Ah, bueno, Ok. sí, sí me puedo ¿Qué deporte extender. practica? Me gusta jugar tenis. ¿Tenis? Ujú, Ay, sí. yo no sé por qué esperaba el tenis. Siempre que pregunto si practica un deporte me dicen tenis. ¿A los abogados nos encanta el tenis? Yo no ¿O sé si los abogados y el tenis somos como... algo pasa? Hay algo ahí con el tenis. ¿Tiene mascotas? Sí, 4. Ok. 2 gatas, 2 perros. Ah, ¿le ha gustado vivir en Bogotá? ¿Le ha gustado esta ciudad? Sí, es una ciudad acogedora para las personas que venimos de otras regiones. Sí. Maravilloso. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? Me encantó. Maravilloso, Muchas doctora. Muchísimas gracias a usted por estar en el podcast, en los micrófonos del podcast. Y bueno, desearle éxitos en su labor profesional y en su crecimiento académico. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti, En el Luis, por la podcast. invitación, por abrir estos espacios de diálogo tan interesantes. De verdad te agradezco. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes, nuestros intelectuales del podcast, muchas gracias por estar en este episodio número 28. Nos vemos en una próxima. Por acá abajo van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Y bueno, comenten toda aquella duda que tengan. Síganos en redes sociales y nos vemos en una próxima porque esto fue... El escritorio de Luis. Hasta pronto. Chao, chao. Con Luis Sandoval.